Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por este momento, porque nos permites acercarnos a tu presencia, a tu palabra una vez más. Hoy te pedimos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, y ministre esa revelación para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Bueno, esta es una invitación que el Señor hace en este pasaje a acogernos a la autoridad y al liderazgo de Él. Este mensaje es para todo aquel que esté considerando su relación con el Señor, para todo aquel que esté interesado en los beneficios, ¿sí? Porque la realidad es que el ser humano se acerca a Dios buscando el beneficio, el amparo. Muchos seres humanos han decidido no creer que hay un amparo, pero la gran mayoría sí lo ha hecho, y por eso usted conoce un montón de formas de creer en una deidad, ¿sí? Todas, la mayoría de ellas creadas por hombres, todas creadas por hombres, eh, con influencia del enemigo. La única creada por Dios es el Evangelio del Señor Jesucristo, porque Él es Dios para nosotros aquí en la tierra. Entonces, todos los que oyen tenemos la capacidad de tomar decisiones. Esto, si uno no lo considera, cuando usted no mira esa situación que usted tiene, o sea, esa responsabilidad, empieza a buscarle, a echarle la culpa a cualquier situación de su situación, valga la redundancia, sin darse cuenta que todo lo que el hombre vive es a causa de lo que cada uno ha gestionado para sí mismo. Aún lo que sucede en el interior de la iglesia o las personas que ya llevan un tiempo, eh, todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias, ¿sí? Esto hay que recordarlo, porque a veces la gente espera que se hacen las cosas y luego parece que lo que pasa, que lo que sucede pareciera injusto, ¿sí? Y no es así. Todo es un manejo, un gestionamiento de nuestra relación con el Señor, de cómo damos la batalla de fe, y ahí vienen, pues cada quien tiene sus propios resultados, ¿sí? Por eso la palabra, el Señor nos habla de los árboles y de los frutos que cada uno lleva, ¿sí? Entonces, el primer llamado que el Señor nos quiere hacer es a recordar que todo lo que ocurre no es por nadie más, ni porque usted nació en un contexto desagradable o en un contexto desventajoso. Obviamente esos factores sí influyen en parte, pero es un porcentaje muy pequeño, pero lo que se haga de ahí en adelante. Entonces usted y yo tenemos la capacidad de tomar decisiones. En realidad, la única capacidad que nosotros tenemos es la de tomar la decisión de creer o de no creer, porque si de capacidades hablamos, perdón, ya sabemos que son muy escasas la capacidad de cada uno, ¿sí? Por eso es que el Señor Jesús no nos pide perfección en cuanto al pecado, por ejemplo, sino que nos pide la decisión de la fe, ¿sí? Ese es el mecanismo para que usted pueda acceder al Señor. Eh, si usted quiere que el Señor empiece a obrar en su vida, lo primero que tiene que hacer es decidir creer. Es lo único, digamos, es la parte que le corresponde al hombre, ¿sí? Y en esto, aquí ya se entra pues en el tema, porque resulta que el creyente y cualquier persona,
pero generalmente el que ya lleva caminando este camino empieza a pensar inconscientemente de que las cosas son por uno. O sea, yo sé que parece que me estuviera contradiciendo, porque por un lado estoy diciendo que lo que usted vive, sus resultados son problema suyo y responsabilidad suya, y por otro lado estoy diciendo que, que lo único que tenemos en nuestras manos respecto a nosotros por la falta de capacidades es tomar la decisión de creer. Quiere decir que de acuerdo al tipo de relación que nosotros tenemos en Cristo, viene el desarrollo de nuestra relación con el Señor. Cuanto más nosotros estamos sometidos a la autoridad, más el Señor puede hacer. O sea, lo que el creyente busca, lo que usted y yo buscamos, es que Cristo pueda obrar a través de nosotros. ¿Sí o no? Por eso leemos los pasajes que dice que no sea yo, sino que Cristo obre a través de mí por medio de su gracia, por ejemplo. Entonces, la capacidad que nosotros buscamos proviene de Dios. La forma para acceder a esa capacidad es creerle al Señor, ¿sí? Entonces ahí ya queda claro hasta qué punto sí y hasta qué punto no es asunto mío lo que a mí me pasa. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor está haciendo este llamado porque el Señor percibía en los que Él hablaba, imagínense, si Él hablándole, cuánto más uno en esta actividad, Él percibía incredulidad, percibía resistencia, ¿sí? Cuando la palabra está fluyendo, este momento es un momento importantísimo, tanto para el reino de las tinieblas como para el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí se están debatiendo muchas cosas en la mente de cada uno, ¿sí? La fe junto con el Espíritu Santo determinará una postura frente a lo que usted oye, ¿sí o no? Porque el hecho de que oiga no quiere decir que acepta, que recibe, que acata lo que está oyendo. Entonces, es bueno saberlo para que usted sepa que esto es un campo de batalla. La mente, el corazón, con lo que cada uno trae, las cargas que cada uno trae, y ahí se meten un montón de cosas porque la gente en general, cuando ha estado sin el Señor, ha sido muy maltratada. Si se ha dado cuenta en los animalitos cuando han sido muy maltratados, se vuelven temerosos y poco confían, que uno les hace como así y los animalitos no se acercan. Esa es la condición del hombre sin Dios. Por eso al incrédulo que escucha por primera vez la palabra, le cuesta creer, le cuesta aceptar. Y según las influencias, porque cada uno de nosotros recibimos influencias de personas, de familia, de costumbres, de enseñanzas, de educación. De ahí, digamos que se deriva que algunas personas sean más difíciles y otras más fáciles para creerle al Señor, para tomar la decisión. Ahí está el caso de Tomás, que a él, la relación de él con el Señor era como que, bueno, a mí me muestras porque si no, yo no puedo, ¿sí? Y pues efectivamente el Señor, por medio de su gracia, le termina mostrando y le dice, si no meto el dedo dentro de tu llaga, dentro de la llaga del Señor, no puedo creer. Así hay algunos, ¿sí? Que les cuesta más, que van como más pesado ese paso. Sin embargo, vale la pena obviamente destacar que cuanto más suave, más maleable, digamos, sea su fe, que usted pueda recibir del Señor lo que Él le está hablando, creerle, ¿sí o no? Porque a veces uno hasta se siente ridículo en la actividad espiritual, ¿sí o no? A veces le dicen a uno que declare tal cosa y uno se siente que no, que es lo que yo estoy haciendo, y eso se da únicamente por la razón del hombre acompañada con estos factores de la crianza de cada uno, del maltrato que cada uno ha tenido, pero todo esto se vence por medio de la fe. O sea, tenga en cuenta, la única capacidad que yo tengo es la de creerle al Señor, y si me cuesta creerle al Señor, Señor, me está costando creer, ayuda a mi fe, ¿sí? Entonces el Señor percibía esa resistencia, las cargas que cada uno traía, el cansancio espiritual que se ve en las iglesias también. La iglesia de Cristo ha pasado muchísimas épocas, y si usted se da cuenta en el Apocalipsis, a cada una el Señor, por medio de su siervo Juan, le llama la atención en alguna parte. No es un llamado de atención
de enojo, sino estás bien, pero pilas con esto, porque según la época y según el momento de la iglesia había ciertas tendencias, ¿sí? Entonces había una época en la que empezó la época de la ilustración, entonces la ciencia empieza a avanzar y ya se empieza a cuestionar, ¿sí o no? Que prácticamente eso hasta ahora nos toca. Por eso usted escucha en noticias, en las redes, cómo la gente está tan alejada y cómo parece que el ser humano, sin necesidad de Dios, puede lograr, ¿sí? Puede lograr. Y efectivamente se logran cosas, pero terrenales, pero entonces, según la época, la iglesia ha tenido que subsistir. Y entonces usted también, según sus épocas, yo no que no todas las épocas son iguales. Una cosa es asistir a la iglesia con toda tu familia en armonía, donde la fe es ayudada el uno con el otro, y otra cosa es asistir cuando te han dejado solo, cuando tienes problemas, cuando ir entre la familia cuesta acercarse al Señor, porque a veces es así, y no necesariamente tiene que haber una ruptura definitiva para que esto ocurra. Uno en una buena relación a veces viene aquí costándole porque la parte carnal, porque la parte eh, del ego del hombre se impone. Y entonces el ser humano generalmente tiende a eh, hacer lo que hacen los fariseos, como disfrazar nuestras razones y las cosas, no, digamos que el ser humano no sabe hasta cierto punto dividir las situaciones que tiene, ¿sí o no? Porque mire, a usted como siervo de Dios que es, le va a tocar en algún momento separar sus sentimientos y decir, bueno, yo en este momento estoy mal, estoy caído, pero soy siervo de Dios, por ejemplo. Bueno, mi familia y yo hemos tenido un asunto difícil y aunque no quisiéramos unirnos para hacer esto o lo otro, porque le creemos al Señor, porque ponemos por encima nuestra fe, mejor dicho, porque estamos bajo el gobierno de Dios, todos los miembros de la familia agachamos la cabeza. Que eso ocurra sería lo ideal, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que ocuparnos de cada uno, ¿sí? De manejar esas situaciones e irlas aprendiendo eh, para que las cargas, el cansancio, el estado anímico, el estado espiritual, que no siempre es igual, la incredulidad, haga que se pierda el proceso, el proyecto. El día que la gente desiste de la fe, cuando ya dicen ya no puedo más y se van, es porque ese día que tuvieron el problema, la incredulidad ganó, el cansancio ganó, el desánimo ganó. Pero en sí, el cansancio, el desánimo, la lucha de fe la tenemos todos. Y esta va a ser la única lucha que usted tenga hasta el día que se muera, la única lucha importante, quiero decir, porque basta con entender el reino de los cielos y por eso es que el Señor se empecinaba tanto en explicar. Si usted mira, hay muchas parábolas, ¿sí o no? El reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como, y va poniendo explicaciones para darnos cuenta de que lo que vivimos hoy no es tan trascendental. O sea, una cosa tenemos segura y es que todos vamos a partir en algún momento, entonces hasta ahí ya la lucha diaria digamos que pierde un poco la fuerza o el interés de lo que nosotros queremos llegar a tener, a lograr, ¿sí? Y se da cuenta uno de que no es necesario tanto. Y todavía peor, uno se va dando cuenta de que uno no sabe para quién trabaja, especialmente la gente adulta, ¿sí? Usted se lleva toda su vida trabajando en su negocio para que luego venga y lo coja alguien más, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son mentalidad que hay que adquirir para subsistir en la fe y para que esa obra del Señor se lleve a cabo según los años que a cada uno le corresponda vivir. Entonces, el Señor percibe eso. En nuestro caso no es distinto. Él encuentra de todo tipo de nivel, digamos, de todo tipo de trayectoria creyentes que están cargados, que están cansados. A veces uno mismo se echa las cargas
El creyente, mire, esto es bien importante, el creyente debe aprender a ponerle las cargas al Señor, porque si no, el agobio es tan pesado como lo es en el mundo, ¿sí? Y yo creo que usted sabe tal vez más que yo cómo es un agobio del mundo, es que no tengo trabajo, es que mi familia, es que no consigo, es que esto. ¿Por qué? Porque allá afuera hay, aunque parezca que no, porque la mentira del enemigo es que aquí dentro tú tienes que cumplir con unas expectativas, ¿sí o no? Y que si eres pecador, entonces no. Pero es al contrario. Las expectativas te las pide el mundo, el sistema del mundo. Que tú a determinada época tengas esto, que tú a determinado momento de tu vida hayas resuelto esto. Y muchas cosas más que si no se vuelven una carga tanto emocional como física y espiritual para la gente. Entonces, usted pregúntese, o sea, usted y yo a veces queremos cumplir con expectativas para quién. La gente vive, a veces vivimos, me incluyo, tratando eh, de sorprender, de agradar a la gente, de ser los primeros. Ahí estaban los discípulos del Señor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor se daba cuenta y les va explicando a lo largo de su tiempo con Él que no va por ahí el tema, ¿sí? Entonces, usted y yo tenemos que ver dónde, hacia dónde estoy poniendo mi esfuerzo, a quién le quiero cumplir yo las expectativas, ¿sí o no? Aún en el servicio. Esto es importante porque a veces uno dice, no, es que yo no sirvo, es que yo no, y a veces los hermanos alrededor lo hacen sentir también a uno como que ojalá fuera otro el que toca, ojalá fuera otro el que sirve, ojalá fuera otro el que hable. Pero si tú estuvieras delante del Señor, ¿tú crees que realmente al Señor le importa tu incapacidad para hacer tu servicio o la fe y el corazón con el que lo hagas? ¿Verdad? Entonces, esto ya nos desliga de una cantidad de lastres que se nos pegan a todos, ¿sí? Y que periódicamente toca estarse limpiando, ¿sí? La limpieza del creyente hay que irla haciendo a medida que se va avanzando, a medida que usted se congrega, ¿sí o no? Porque si no, o sea, la forma en la que la forma en la que usted tiene frescos los conceptos, aparte de su lectura personal, que valga aclarar y decir que muy poca gente la tiene, es que le estén hablando y que le estén recordando, ¿sí? Entonces así es como la iglesia se va limpiando. Es necesario que eh, las intenciones, dice la palabra, se limpien. ¿Sí? Entonces, mire usted, mire cada uno. Yo voy, digamos, en el caso más básico, yo asisto a la iglesia porque delante de quién estoy, ¿sí? O lo hago porque es la costumbre o porque adquirí un compromiso. Obedezco porque si no, delante del pastor o delante de quien yo estoy, no estoy en la posición adecuada. Todo eso tiene que ser cortado, ¿sí? ¿Para qué? Para que su intención se limpie, el esfuerzo se descargue. Si hay una iglesia cansada, es una iglesia que no deja al Señor actuar. Si usted está cansado, agotado en todo lo que haga, si sea en lo más secular de su trabajo por allá, es porque no descansa en el Señor. Cuando uno tiene una relación mala con algo, con alguien, eh, y uno se carga y se frustra, es porque uno no está dejando el tema delante del Señor. Entonces, es bueno recordar que dónde tú estás poniendo tu esfuerzo, preguntarse cada uno dónde yo estoy poniendo mi esfuerzo, tener cuidado de en qué sombra me estoy amparando, ¿sí o no? Por eso dice el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Si sus intenciones son con las personas, si sus intenciones, los esfuerzos que usted hace son para agradar, para despampanar a la gente que lo ve, usted se va a cansar muy fácil en esta carrera y va a tener una mala retribución de eso, porque lo que a veces no nos damos cuenta es que a nadie le importa, ni lo bueno que usted tiene, ni lo malo que usted tiene. Esa es la realidad. No, que yo tengo este beneficio, este talento, tengo esta bendición de Dios, sí, pero como la gente no lo vive, no importa si tú eres portador de eso,
¿sí? Y lo mismo en el sentido contrario, si usted tiene una aflicción, la realidad dura es que a veces uno se conduele, ¿verdad?, de las aflicciones de los hermanos, pero uno sale de aquí o deja de hablar con esa persona y por lo menos en lo que a mí respecta, muchas de esas cosas se me olvidan. Y a usted también, ¿sí? Porque como no es el que lo sufre, que el que lo vive, entonces, ¿en qué sombra me estoy amparando? ¿Sí? El creyente que vive con el Señor debe ampararse bajo su sombra, ¿sí? Dejar de luchar por lo que no tenemos, no que por el tiempo que pasó, por lo que fue, por lo que no pudo ser, bueno, por un montón de cosas. Y el Señor nos pide eso directamente. Por eso dice, ¿cómo es que dice? Bueno, hay un pasaje que se me acaba de escapar que habla de eso, de, hijo mío, pon tu carga, algo así, eh, para que el Señor se ocupe, ¿sí? Entonces, mire que el esfuerzo, si usted conoce las verdades espirituales, si uno las conoce, el concepto, ¿no? De lo que hemos estado hablando, que es bueno que usted sepa conceptos, para que cuando le toque se acuerde, como decir la parte mecánica, la palabra dice esto, entonces el concepto es eh, que quien lo fortalece a uno es el Señor, por ejemplo, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que el esfuerzo ni siquiera proviene de cada uno, porque uno dice, no, yo ahora sí me voy a esforzar. Uno lucha con eso, ¿sí o no? Yo tengo que hacer el esfuerzo. Y bíblicamente, para el Señor no es así, porque es que ese esfuerzo es demasiado escaso. ¿Sí? No, me voy a preparar para hacer cualquier cosa, sí, pero el alcance que usted tenga no va por ahí, ya lo hemos enseñado. Entonces, recordar, ¿sí? ¿Quién se ocupa de mi cansancio? ¿Quién me da quién da el esfuerzo? Dice la palabra. Él da el esfuerzo alcanzado. Él da el esfuerzo alcanzado. Porque es desesperante. Sí le ha pasado a veces que uno está caído, desanimado, y le dicen, pero anímese. Está llorando, pero no llore. Ah, sí, cierto, dice uno, no lo había pensado. No, pues obvio que usted lo había pensado, pero no da, ¿sí o no? La intención no da. Pero ¿quién sí da el esfuerzo alcanzado? El Señor. Multiplica las fuerzas, dice, al que no las tiene. Entonces a veces la gente vive cansada, vive cargada. Si usted no se acerca al Señor y no le pide, Señor, multiplica mis fuerzas, eh, dame de ese ¿cómo se dice? Como la gasolina, el combustible que yo necesito para levantarme, pues ahí se quedará, ¿sí? O si no, alza el vuelo un rato y vuelve y cae y alza y así se mantiene. En la fe también pasa eso de que uno alza el vuelo y va cayendo, pero no se agota, me hago entender, o sea, ¿por qué? Porque el creyente sabe a dónde acudir a recargarse, básicamente, ¿sí? Como que usted se queda sin gasolina y no tiene la bomba de gasolina cerca, algo así. Eso es la iglesia para cada uno, ¿sí? Usted allá en el mundo, en su casa, en su vida, vive un montón de cosas, de aflicciones, de problemas, y viene acá y uno, a mí me pasa, ¿sí? O sea, es como una experiencia también personal que uno viene y como que vuelve y encuentra sentido. Otra de las formas como el enemigo le roba a uno la fuerza, la capacidad de seguir caminando por medio de la fe, es mostrarle, o sea, mostrarle que no hay sentido, que no hay propósito de Dios, ¿sí? Y la mentira del enemigo es que tú y yo somos tan poca cosa para cualquiera, si para los seres humanos, también para el Señor, que quién se va a ocupar de algo tuyo y por qué sería importante tu problema. ¿No lo has sentido alguna vez? ¿Por qué sería importante mi situación para alguien? Pues para el Señor sí, ¿sí? Porque Él lo está diciendo. A los que estaban oyendo, que tenían la capacidad de creer, les dice, venid a mí, los que están cargados, cansados, porque yo les haré descansar. Luego dice, llevad mi yugo, ¿sí o no? Cuando habla del yugo, se refiere a atender la enseñanza y acatar el liderazgo del Señor
En pocas palabras, déjese llevar por el Señor. No, que el Señor dice que es amarillo y yo lo veo rojo. Créale al Señor. O sea, hay que dejarse llevar, ¿sí? Porque mire, la gente hace unos días escuchaba de un caso de una persona que está cansada, está exhausta de tanto luchar por conseguir lo que esta persona ha querido. Y no es una persona incrédula, pero no es una persona que, que se deje gobernar por el Señor. Es el tipo de relación con Dios en la que quien manda la relación es esa persona. Así lo describía alguien con quien hablábamos en ese momento. Decías que esta persona como que quiere tener la relación con el Señor, pero ella marcar las pautas. Y hasta qué punto tú le permites al Señor. Y no es así, ¿sí? El Señor debería poder tener vía libre y con la gente que hace grandes maravillas, grandes milagros, a quienes se exalta es a los que se dejan gobernar por el Señor, a los que acatan las situaciones como recibiéndolas de parte de Dios. Mire, hay más de una situación en nuestra vida que ni siquiera pueda que sea por voluntad del Señor. Pueda que sea por sus malos manejos, por el pecado, por lo que sea, pero aún así, recíbala de parte del Señor, porque ahí cada uno le está permitiendo al Señor hacer lo que Él quiera con la situación. Por eso José, ¿verdad? Que lo mencionamos en estos días. José les dijo a los hermanos, ya después de haber transcurrido, José era una persona eh, muy de Dios, muy dócil con el Señor. Él se dejó llevar allá y donde lo ponían decía, bueno, aquí tendré que adaptarme y se adaptaba y si lo ponían a hacer una cosa era, digno, era de confianza, él no andaba con vainas torcidas, por ejemplo, ¿sí? No andaba con sus, a ver, yo cómo saco provecho de aquí, porque hay gente así, ¿sí? No, él era recto porque estaba delante del Señor y su situación la atribuía al Señor, tanto que cuando sus hermanos llegaron a Egipto y él la primera vez les dice, ¿cómo es que les dice? Vayan a traer a su familia, a sus padres, y los hermanos regresan. A la segunda vez les dice, ustedes pensaron mal en contra de mí, pero el Señor cambió. O sea, si el creyente, o sea, usted y yo, no tenemos la conciencia de que aunque se levante quien se levante en su contra, lo que sea, la situación más terrible, si usted no tiene la conciencia de que aún ahí el Señor está haciendo, que es voluntad del Señor, y deja que el Señor tome el control, muy difícil sale uno de ahí, ¿sí? Esa fue la estrategia de José, dejarse llevar y los años fueron mostrando, porque la palabra dice así, no recuerdo en qué pasaje, creo que en Samuel, dice, y todas las palabras que el Señor había dado al pueblo de Israel se cumplieron, todo se cumple. Eso es tan así que hasta los incrédulos saben que las profecías se cumplen. Y lo digo porque a veces a uno le cuesta verlo porque como uno sí lo cree y uno está como cerca de la palabra, pero usted va a escuchar a un católico. El otro día miramos un documental que resultó siendo católico sin querer, y, pero buenísimo porque mostraba, ¿sí? Y uno dice, y aún así se cumple y la gente lo sabe y lo cree y lo confirma con la historia y con la ciencia. Entonces, así es la vida del hombre. José, ¿qué hizo? Comprobar que se cumplía. ¿Qué? Lo que él soñaba. Que se cumplía la palabra de Dios para él, que en esa época no era escrita, ¿sí? Sino que era sentires. Imagínese, peor todavía. Más difícil, porque uno dice, ¿a son de qué yo voy a creer que esto va a pasar? ¿Sí? Pero así él transcurrió su vida para poder llevar. Entonces, el yugo es, me dejo llevar por el Señor, acato. Señor, tú permitiste esto, yo lo acepto, no rechazo la condición que has puesto porque yo sé que en eso te glorificas tú. El Señor se glorifica en la debilidad, no en su fortaleza. Así que si alguno está pensando en usar lo mejor que tiene para que el Señor lo saque adelante, ya de entrada sepa que por ahí no es. Y cuando el Señor más lo humilla, porque el Señor a uno lo humilla para que salga lo malo, y en lo malo
obrar. Entonces, esto del yugo es estar en el aprendizaje. Otro tema aquí también para explicar, el yugo, si usted está en un yugo, esté con el Señor o no esté con el Señor. ¿Sí? Si usted no está en el yugo del Señor, cuando Él dice, llevad mi yugo, entonces ¿el yugo de quién? El yugo del enemigo. Y el yugo del enemigo es opresión. Y no me refiero a la opresión, estado de ánimo deprimido, sino a opresión, esclavitud. ¿Sí o no? Por eso la gente vive. Mire, la gente piensa que las cosas que tiene, las tiene por decisión propia. Un ejemplo básico que todos conocemos, que hay muchísimo de eso, el homosexualismo. La gente piensa que ellos han decidido tomar una, ¿cómo es que le llaman? Una identidad, es que yo me siento así, entonces yo decido ser así. Esa es la mentira, pero todo eso es esclavitud. Es como que a una, no sé, a un martillo lo pongan a tratar de cerrar una llave que se cierra con tuerca. ¿Me hago entender? Es algo así. O sea, quiere decir que la persona se pone fuera de lugar. Y esto es fácil verlo porque la gente se siente fuera de lugar. ¿Cuál ha sido la lucha de los homosexuales y todas las personas que tienen ese yugo? En la falta de hallarse, ¿no? Es que yo hasta tal punto me costó decirlo, una vez lo dice, sienten que están fuera de lugar, porque es que en realidad están fuera de lugar. Va contra la naturaleza. Y eso hasta los mundanos se dan cuenta, ¿sí? El mundano que de pronto tiene otro yugo, pero no ese, porque hace unos días hablé con un doctor que me contaba que tiene un cliente, una cliente, a ver, no, es un cliente, hombre, pero se llama Salomé, ¿sí? Se cambió el nombre, se cambió todo. Y aún esa persona que no conoce al Señor se incomoda. Dice, sí, y pues el aspecto, ¿no? Y es incómodo de ver, pero no es porque haya un rechazo en sí, digamos. Pueda que sí, pero ese no es el tema, ¿sí? Sino porque está fuera de lugar. Entonces el yugo viene de ahí. No que yo soy, no sé, póngale ahí cualquier título, yo soy egoísta, yo soy mentiroso, yo soy pobre, yo nací enfermo, yo soy enfermo toda mi vida, he tenido enfermedades, todas esas cosas son yugos. O sea, usted está esclavo de algo, de cualquier cosa. Y Cristo nos llama a llevar el yugo de Él, que es, me someto a tu voluntad, estoy en el aprendizaje, y dígame si no es más fácil estar en el yugo en el que te enseñan, ¿sí? En el yugo en el que te dirigen amorosamente o a ser tratado como un esclavo. Porque Cristo te trata a ti y a mí como hijo. El mundo, Satanás, te trata como esclavo. Y por eso hay tanta gente maltratada emocionalmente. Por eso los jóvenes desde pequeños empiezan a tomar decisiones, pero es por un asunto psicológico, mental y espiritual de maltrato. Una persona que no, que haya estado escondido de eso, no mira hacia otros rumbos. Y el ejemplo que puse es solo uno de muchas cosas. Sí, entonces el Señor en ese yugo nos permite practicar, nos permite desarrollarnos. Usted aquí tiene la posibilidad de pecar, ¿sí? Y volver a tomar el rumbo. Por eso aquí nadie puede juzgar a nadie de que por qué lo pusieron si éste había pecado. Sí, pero el Señor está llevando el proceso con esa persona. ¿Sí? Él se encarga. Eso es lo importante. Mire, la iglesia a veces quiere tomar juicio en algunas situaciones. Y yo creo que los que llevan un tiempo tenemos un gran ejemplo de eso, ¿no? Tomar juicio, es que a mí no me parece, es que esto, y lo rechaza, y esto no, y esto se tiene que acabar y esto no puede seguir así, pero no se dan cuenta de que el Señor sí toma una parte y las consecuencias vienen para esa persona sin necesidad de que nadie más intervenga en el camino. ¿Sí? Así es con usted. Por eso a veces otro de los engaños es
es que no vayas porque tú no eres como ellos, tú no estás en la posición espiritual como los demás, la gente se confunde, ¿sí? Pero la realidad es que aquí todos somos vasijas de barro, para decirlo de la manera más bíblica y más suave, vasijas de barro. O sea, aquí no hay una vasija de oro, una vasija de plata, una vasija de bronce, una de barro, no, todos somos vasijas de barro y ahí el Señor actúa. Y ahí de eso uno se tiene que coger en muchos momentos, en muchas épocas. Y a veces hasta uno dice, yo a estas alturas venir a entender eso, a mí me ha pasado así, que leo la palabra y digo, yo después de 30 años venir a entender esto, a mí me da a veces hasta como desesperación conmigo misma la lentitud para aprender, pero por lo menos voy en el camino, voy aprendiendo, voy en el proceso, ¿sí? O sea, mi proceso en el Señor no se ha acabado, ¿sí? Entonces, quien desatiende la autoridad de Jesucristo se encuentra vulnerable a esos yugos. Por eso la gente vuelve atrás. El que tomaba, que luego el Señor liberó, vuelve atrás, ¿sí? Y vuelve, y la palabra lo dice, ¿no? A María Magdalena se lo dijo, de los demonios, creo, ¿verdad? Que sí, bueno, eso, eh, y muchas otras cosas que hablan del tema. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El manso y humilde de corazón es el trato del Señor, es la forma. Eso es como cuando por ahí escuché este ejemplo y me pareció bien acertado. Es como cuando a usted le dicen, venga, hagamos un contrato. Y entonces hay diferentes tipos de patrones. Y acá el Señor le dice, mire, yo le garantizo la salud, le garantizo esto. Y tiene un montón de buenas garantías. O sea, el trato del Señor es bastante favorable, ¿sí? O sea, bastante, eh, le provee de muchas garantías, ¿sí? La forma de ser de él, por eso él destaca su forma de ser. No es solamente por destacarla. Soy manso y humilde, y en otras versiones dice, soy paciente, ¿sí? Soy paciente. Mire, es que vamos acá a ver si está. Sí, y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. O sea, el que está en la iglesia y está en la iglesia, no, pues en Cristo, digamos, ya para ser más puntual, el que está en Cristo y está batallando, ¿sí? Y quiere hacer las cosas por su propia fuerza, pues está alejado de esto. Cristo es el descanso para nosotros. Debería ser eso. No, que yo soy una mujer que tengo mis hijos y me preocupo por mis hijos. Normal, todas las madres en términos generales se preocupan por sus hijos, pero usted déjeselos al Señor y descanse en la obra del Señor. No, pero es que el mío está mundano. El Señor es fiel con usted. Ahí ya, ¿sí? Y Él en su tiempo, bueno, y todo lo que usted ya conoce. Entonces eh, la forma de ser de Él es bien importante. Por eso es necesario que el creyente conozca cómo es el Señor. Por eso es que dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y así muchas otras cosas más. Si usted es impaciente con su hermano, es porque no ha conocido la paciencia del Señor. No dice el Señor en la oración que Él nos enseñó, perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, esto es un comportamiento, es una forma de ser, se puede entender, de Cristo, que nos garantiza esos beneficios y que nos mantiene contenidos en el cuidado del Señor, ¿sí? El creyente debe encontrar eso con los hermanos y si usted no lo encuentra, no le pare bolas a esos, que esos están en otra cosa, ¿sí? Pero el verdadero Hijo de Dios es el que ama, el que cubre, el que no te muestra las inseguridades, el que ayuda, ¿sí? No, que este hace mal esto, vamos a mostrar que lo hace mal. Ese no ha conocido a Dios, ¿sí? Por eso es bueno que usted conozca cómo es el Señor. Por eso Él lo menciona en este pasaje. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y luego ya viene y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí viene la promesa del Señor. Esto es una promesa.
El hallar descanso para su alma es una promesa del Señor, ¿sí? Que viene del conocimiento del Señor, saber cómo funciona Él, cómo piensa el Señor, ¿sí? Saber que Él está al control, saber que no me juzga. Sí, uno con todos los años a veces se siente uno juzgado y uno dice no soy digno de, pero es que el Señor no maneja así, por eso toca recordárselo uno a uno mismo, ¿sí? Entonces el yugo del Señor y todo esto para llegar a esa, a esa promesa de lo que estamos hablando, de que hallaréis descanso, porque lo que quería el Señor darles, o sea, el regalo de esta palabra para la gente que lo oía era descansen. O sea, en realidad se ve a la gente cansada, cargada, agobiada. No, tú tienes que descansar. La relación con el Señor nos debe llevar a eso, ¿sí? A encontrar la paz, la fortaleza, la templanza, que cuando venga un momento un momento de estrés, de situación, uno mantenga la calma, la paz en el Señor, ¿sí? Entonces esto es como que se cierra, ¿sí? Se da cuenta cómo fuimos por cada parte de este pasaje y ahí llega uno allá. Entonces, vamos a ver. Dígale así, ¿no? Gracias, Señor. Mueve tu poder en este lugar, Señor Jesús. Venimos delante de ti a poner nuestras cargas, las inquietudes, los pensamientos, las incredulidades también las ponemos delante de ti, Señor. Ministra, Señor, nuestro corazón, nuestro hombre interior. Fluye, Espíritu Santo, en todo aquel que te invoca. Ministra nuestro vaso, imparte aceite, Señor. Imparte agua de vida. En ti esperamos, Señor. Confiamos en tu providencia, en lo que tú permites, porque tú no te equivocas, Señor. Imparte de tu paz, que sea como un bálsamo, Señor. Levanta nuestra fe, que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, no nos abandonas, porque aún nos corriges con amor, Señor, porque nos muestras, nos enseñas con paciencia. Que solo nos baste tu gracia, Señor. Hoy te decimos, solo nos basta tu gracia, Señor. Perfecciónate en cada uno, en nuestras debilidades, en nuestras fallas, en el pecado, Señor. Oh, Sharama, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque podríamos estar alejados de ti, pero tú nos has traído, Señor, a encontrar estas promesas
ministra, Señor. Llena, llena. Ora, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Llena, Señor, llena, llena. El poder de tu Espíritu Santo. Llena, Señor Jesús. Ministra, Señor Jesús. Ora, y mi alma se están llenando. Ora, el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oración aquí cayendo sobre mí. Llena, Señor.